gusto en saludarlos, profesor, compañeros y compañeras. Nosotros le vamos a hablar sobre el gobierno de Allende. Biografía. Salvador Guillermo Allende nació el 26 de junio de 1908 a la 1:30 de la madrugada en Santiago de Chile. Después de estudiar medicina en Santiago, Allende regresa a Valparaíso, donde se inicia como médico. Se lanza a la política y al poco tiempo es elegido diputado de la zona por el Partido Socialista. Con 25 años, fue médico, socialista y masón. Poseía el perfil característico del político chileno, progresista y laico de la primera mitad del siglo XX. Participó activamente en la fundación del Frente Popular y fue nombrado ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. En 1945 fue elegido senador y se mantuvo en este cargo hasta 1970. 4 veces fue candidato a la presidencia de la República, representando una alianza cuya base la conformaban los partidos socialista y comunista en 1952, 1958, 1964 y 1970. Fue en la última postulación en la que Allende venció democráticamente y llegó a la moneda apoyada por la Unidad Popular, la cual fue una coalición política y electoral chilena de partidos, movimientos y agrupaciones sociales, de centro e izquierda, quedando integrada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario, entre otros. En esas elecciones, Salvador Allende obtuvo la mayoría con el 36% de los votos y le siguió Alessandri con el 34,9% de los votos. Al no obtener mayoría absoluta, el Congreso tuvo que ratificar el triunfo. Por primera vez en la historia, un político socialista y marxista llegaba al gobierno a través de la votación popular. Su programa básico de gobierno contemplaba la construcción de un Estado popular y una economía planificada, en gran parte estatizada. En diciembre del año 1970, Allende introdujo una enmienda constitucional para nacionalizar la gran minería, la cual fue aprobada en forma unánime por el Congreso en 1971. La enmienda consistía en que el Estado adquiría la facultad de expropiar las empresas del cobre a cambio de una compensación determinada por el presidente. En el sector agrario se profundizó el proceso de reforma agraria, logrando la expropiación de más de 4.400 predios, sin contar con las más de 2.000 tomas efectuadas por los trabajadores agrícolas. En medio de un contexto en que aún primaba la política de Guerra Fría, el gobierno norteamericano decidió utilizar todas las armas necesarias con el objetivo final de derrocar al gobierno chileno. Estados Unidos y su política interventora a través de la CIA canalizaron alrededor de $7 millones para apoyar las fuerzas anticomunistas. No podía permitir otro Estado comunista en el lado occidental, como ya lo era Cuba. Fue así como el 11 de septiembre de 1973, el gobierno de la Unidad Popular fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet. Antes de ser bombardeada, la Casa de Gobierno dirigió sus últimas palabras y a las 2 de la tarde, antes de que los militares entraran al palacio, Salvador Allende se suicidó. Sin lugar a duda, los eventos ocurridos durante y posterior al gobierno de Salvador Allende marcaron un antes y un después en la historia nacional. Son sucesos que marcaron a toda una generación y que incluso hoy en día tienen secuelas en nuestra realidad social y política. También, como pudimos ver, lo ocurrido tampoco estuvo ajeno al conflicto mundial que se vivía en el marco de la Guerra Fría, donde el comunismo y el capitalismo hacían sus esfuerzos para llegar a cada rincón del planeta. En cuanto a la figura de Salvador Allende, nadie de ningún sector político puede negar la influencia e importancia política y social que tuvo y tiene hasta el día de hoy en nuestro país.